Amigos y amigas, vamos a continuar con esta video lección en la que hablaremos sobre la planificación de la evaluación de aprendizajes. Antes de iniciar, algunas consideraciones previas. Toda práctica de enseñanza y aprendizaje siempre se desarrolla en un ambiente caracterizado por diferentes componentes. Por ejemplo, en un ambiente de aprendizaje forman parte la calidad y de las relaciones e interacciones que se genera a partir de un ambiente socioafectivo, la calidad del tipo de tarea y el tiempo en el que se desarrolla estas tareas y también la calidad del ambiente físico, la forma como está organizado el aula, genera un ambiente asertivo o no de aprendizaje en el que el estudiante y el docente se puedan sentir en confianza para poder experimentar diferentes situaciones de aprendizaje. En ese sentido es que eh, vamos a entender la evaluación como parte de este ambiente de aprendizaje porque es parte integral del proceso de enseñanza como habíamos indicado anteriormente. Por ello, planificar la evaluación supone ordenar el tipo de actividades evaluativas que va a realizar un estudiante durante un tiempo determinado en el proceso formativo. Pero estas actividades van a estar mediadas por el uso de algunas técnicas e instrumentos de evaluación. En ese sentido, veamos que la evaluación del aprendizaje debe entenderse como parte necesariamente o vinculado al plan de la asignatura, al plan de enseñanza de un área de conocimiento de una asignatura. No es una actividad paralela, sino que es una actividad que se integra en el mismo proceso de planificación de la enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, supone entender que la evaluación es parte constitutiva del proceso de planificación. Nosotros vemos acá un esquema general básico de los componentes, los elementos y las partes que puede tener un plan de enseñanza. Y la evaluación resulta ser un elemento del plan de enseñanza, por lo tanto se planifica también la evaluación en el momento en el que se planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo? ¿Cómo realizamos esta planificación? Para realizar la planificación de la evaluación del aprendizaje, debemos diseñar los procedimientos a partir de cada unidad de aprendizaje. Definimos, como hemos visto en el módulo 2 del presente diplomado, la organización del plan de enseñanza se divide en su estructura en diferentes unidades de aprendizaje. Por lo tanto, al diseñar un plan de evaluación, debemos anotar el nombre de la unidad de aprendizaje que hemos creado en en el segundo módulo del presente diplomado. Copiar. En el mismo módulo lo que se ha hecho ha sido definir elementos de competencia. También debemos copiar los elementos de competencia que se han definido en la planificación en el diseño del plan de evaluación. Y también debemos copiar los criterios de desempeño que se han definido en la planificación o en el diseño del plan de evaluación. A partir de esto, el construir, el diseñar un plan de evaluación supone que debemos tomar en cuenta la creación de actividades de evaluación, sin perder de vista la relación de las actividades con el elemento de competencia y con los criterios. Debemos nosotros indicar qué actividades de evaluación vamos a realizar. Relacionar estas actividades de evaluación con el criterio de desempeño y con el elemento de competencia. No podemos pensar en evaluar algo que no estamos enseñando, o no podemos pensar en promover prácticas de evaluación
fuera de los objetivos, las metas, las expectativas de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje que tenemos. Por ello, debemos redactar actividades de evaluación de manera clara y precisa en el que los estudiantes comprendan qué es lo que deben hacer y cómo y qué expectativa de aprendizaje se está esperando de ellos. Y en cada unidad de en cada actividad de evaluación, lo que debemos hacer es indicar qué criterio de desempeño estamos logrando verificar al momento de evaluar. Es decir, vamos a definir un conjunto de criterios y al definir una actividad de aprendizaje que tenemos que especificar qué criterio de evaluación se está cumpliendo. Tenemos que ver esta relación existente entre el criterio de evaluación y la actividad de aprendizaje que estamos evaluando, que estamos promoviendo para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, una vez que nosotros definimos la actividad de evaluación, tenemos que especificar el tipo de evaluación y el momento en el que vamos a evaluar. Es decir, la actividad de evaluación que construyamos, la actividad de evaluación que planifiquemos, que diseñemos, que propongamos, ¿sí?, tiene que caracterizarse y tiene que identificarse si va a ser una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Y también tenemos que especificar quiénes van a ser los sujetos partícipes de ese proceso de evaluación. Va a ser el docente a través de una heteroevaluación. Vamos a promover una autoevaluación o una coevaluación. Indicamos en esta segunda columna, por lo tanto, qué tipo de evaluación y en qué momento se va a realizar esa actividad de evaluación. Debemos también, una vez definidos los tipos de evaluación y los momentos en los que se va a evaluar, especificar cuáles van a ser los aspectos a evaluar, sobre qué aspectos vamos a, con precisión, emitir un juicio de valor. Y estos aspectos tienen que estar definidos con claridad, porque son el producto que estamos exigiendo en los estudiantes o los procedimientos que vamos a verificar en el desarrollo de la actividad de la evaluación. Luego definimos qué instrumentos de evaluación podemos utilizar. Estos instrumentos de evaluación tienen que estar relacionados con las actividades de evaluación. Y al final especificamos el puntaje o el peso o la ponderación que vamos a asignar a cada actividad de evaluación. Por tanto, esta es la secuencia lógica que debemos seguir en el diseño de un proceso de evaluación. Definimos una actividad de evaluación y a partir de esa actividad de evaluación, el tipo y el momento de evaluación, tenemos claro el aspecto central de evaluación, aquello que vamos a evaluar, aquel producto específico o procedimiento específico que vamos a exigir, pero también definimos el instrumento que vamos a utilizar para evaluar. Y este instrumento tiene que tener relación directa, precisa, con la actividad de evaluación. Y a partir de la información que nos arroje este instrumento, tenemos que definir el peso, la asignación, qué puntaje le vamos a asignar a la actividad de evaluación. Esta es la relación que debe existir en el diseño de la matriz de evaluación de aprendizaje. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un elemento de competencia. Vamos a suponer que tenemos un criterio de desempeño X y a partir de este criterio y este elemento de competencia hemos definido unas actividades de evaluación. Y la primera, de esta manera. Los estudiantes van a
realizar un flujograma en el que tienen que mostrar la relación entre el concepto de evaluación con los tipos de evaluación. Esa es una primera actividad. También vamos a realizar una segunda actividad. Van a los estudiantes realizar el diseño de una matriz de evaluación. Y en esta matriz de evaluación deben precisar la relación entre el tipo, el aspecto, los instrumentos y los criterios de desempeño que se van a evaluar. ¿Y en qué momento vamos a realizar esta evaluación? Se ha definido que esta evaluación va a ser de carácter formativo. Ambas evaluaciones van a ser de carácter formativo, por lo tanto se va a realizar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero ambas evaluaciones van a ser valoradas por un amigo crítico a través de la coevaluación, y también va a haber una heteroevaluación, es decir, la evaluación realizada por el docente. ¿Y qué aspecto fundamental vamos a tomar en cuenta para valorar el trabajo realizado por los estudiantes? Primero, se va a buscar la pertinencia que existe en la relación de su organizador gráfico. Si su organizador gráfico muestra una relación entre el tipo de evaluación y los conceptos y el concepto de evaluación. Vamos a ver si el diseño de la matriz de evaluación muestra una relación pertinente, vertical, entre el desempeño, el criterio de desempeño, el elemento de competencia y las actividades de evaluación. Pero también se va a hacer una evaluación de la pertinencia en la relación horizontal con todos los elementos, si se cuenta y tiene relación todos los elementos al momento de definir un plan de evaluación, de diseñar una evaluación. ¿Qué instrumentos se van a utilizar? Una rúbrica de evaluación y una lista de cotejo. ¿Qué peso se le va a asignar a ambas actividades de evaluación? Un 17% sobre 100. Es decir, el puntaje o el peso máximo que puede lograr un estudiante sobre 100 realizando ambas actividades es 17%. ¿Cómo definimos la asignación de peso, puntaje o ponderación en el diseño de la matriz de evaluación? Para eso también nos podemos orientar en la realización de una matriz que nos ayude a definir el número de ítems y el peso para la evaluación que vamos a realizar. Nosotros definimos las actividades de evaluación. Si retomamos el ejemplo anterior, una de las actividades de evaluaciones era la realización de un flujograma. Con la realización de este flujograma, ¿qué es lo que queremos evaluar? Los conocimientos que tienen los estudiantes sobre, por ejemplo, si ellos son capaces de explicar el concepto de la evaluación y los tipos de evaluación que existen. Para realizar esta actividad de evaluación podemos utilizar un instrumento específico que sería una escala de valoración o una lista de cotejo, como habíamos visto en la anterior actividad. Y tenemos que definir esta lista de escala de valoración o este instrumento, cuántos ítems reactivos tenemos que tomar en cuenta para diseñar este instrumento. Los ítems son los reactivos, las preguntas, las escalas que vamos a utilizar para valorar. Quien define este número de ítems es el docente a partir de la complejidad de aquello que se está evaluando.
y se le va a asignar una valoración, un peso de 8% sobre 25%. ¿De dónde sale este 25%? Cuando nosotros definimos un plan de enseñanza, organizamos el plan de enseñanza según unidades de aprendizaje. Y en cada unidad de aprendizaje definimos un número de contenidos, y algunas unidades de aprendizaje son de mayor importancia una que otra. Por lo tanto, también es importante que nosotros definamos cuánto peso sobre 100 le vamos a asignar a la unidad de aprendizaje. Si tenemos 3 unidades de aprendizaje, tenemos también 2 opciones para asignar un peso sobre 100%. Podemos asignar un peso sobre 100% de manera equitativa, es decir, que cada unidad de aprendizaje, por cuestiones de evaluación, va a tener el mismo valor sobre el 100%. Si fuera así, cada unidad de aprendizaje tendríamos que evaluar para calificar entre 33% cada unidad. Pero también podemos optar a asignar el peso para la calificación de la unidad según la importancia, el grado de dificultad que tiene una unidad en su aprendizaje o la relevancia de una unidad respecto a otras unidades. Por ejemplo, una unidad introductoria se le puede asignar un peso específicamente del 10% sobre 100 porque es una unidad básica, y a una segunda o tercera unidad, una segunda unidad se le puede asignar un valor del 40% y una tercera unidad el valor de un 50% y así sucesivamente hasta lograr alcanzar el 100%. A esta primera unidad de aprendizaje hemos supuesto que se le ha asignado un valor, un peso de 25% sobre 100. Por lo tanto, este 25% se divide en el número de actividades de evaluación que vamos a realizar. Acá también podemos manejar los dos mismos criterios. Podemos dividir el 25% equitativamente según a cada unidad de aprendizaje, o asignar el peso sobre el 25% a cada unidad de aprendizaje dependiendo de los niveles de exigencia de actividad. Por ejemplo, al flujograma yo le he asignado un 8% de 25%. Y al mismo tiempo estamos indicando que esta escala de valoración va a estar construido a partir de 5 ítems, de 5 reactivos, y que por lo tanto debo yo distribuir este 8% por el número de ítems, entre el número de ítems que vamos a utilizar para valorar. En ese sentido, cada ítem va a tener un valor de 1.6%. La segunda actividad de aprendizaje que se ha pensado como ejemplo es el diseño de una matriz de evaluación. Y obviamente lo que se quiere con esto es evaluar un contenido procedimental y ver la habilidad que tienen los estudiantes para realizar planes de evaluación. Para esto se va a utilizar como instrumento una rúbrica de evaluación, y la rúbrica de evaluación va a estar construido por 4 reactivos o 4 ítems que vamos a tomar en cuenta, que nos van a servir como orientaciones para asignar una calificación, y se le ha asignado un peso de 9% sobre el 25%. Esto significa que se ha dividido el 9% entre 4, se ha dividido el 9% entre 4, de manera tal que el valor de cada ítem
resulta ser 2.5%. También aquí se puede aplicar la misma lógica de dividir el valor de cada ítem según de manera equitativa o según el grado de dificultad de los ítems o los reactivos. Por lo tanto, un ítem puede tener un valor menor y otro puede tener también un valor mayor al respecto, ¿no? Se ha definido también una tercera actividad de aprendizaje, que es la realización de la descripción de los acontecimientos vividos por los estudiantes en cierta práctica de evaluación educativa. Y la idea de evaluar esto nos va a permitir ver cuán objetivo y asertivo ha sido la práctica, la experiencia que ha tenido este estudiante en realizar una práctica de evaluación. Se va a utilizar como instrumento un diario de aula, al cual se ha pensado asignarle 3 ítems, o 3 preguntas, 3 reactivos, que son los siguientes: qué actividades realizaste, cómo te sentiste en el desarrollo de esas actividades, cuál ha sido tu principal aporte en la práctica que has realizado. Y también se le ha asignado un peso de 8% sobre 25. Y a cada ítem, a cada reactivo, este 8% se ha dividido entre 3 y cada ítem, cada pregunta, se le ha asignado un peso de 2.3%. 8, 8, 16 más 9 harían el 25%, y con estas 3 actividades estaríamos evaluando la primera unidad de aprendizaje. Son actividades que nosotros podemos realizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje o de diagnóstico o al final del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿En qué consiste la actividad que deben realizar ustedes para esta semana y participar del taller? Son 3 cosas que deben realizar para poder participar del taller. La primera es extraer del plan de enseñanza que han diseñado en el segundo módulo una unidad de aprendizaje. De esa unidad de aprendizaje tienen que diseñar el plan de evaluación. Esa unidad de aprendizaje, ustedes en esa unidad de aprendizaje ya han definido en el módulo 2 los elementos de competencia, el criterio de desempeño y el nombre de la unidad. Para la unidad de aprendizaje que ustedes elijan, tienen que elaborar actividades, diseñar actividades de evaluación, definir el tipo de evaluación, si va a ser diagnóstica, sumativa, formativa, definir los sujetos partícipes en el proceso de evaluación, heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, los aspectos que deben priorizar al momento de evaluar, indicar los instrumentos y por último definir el peso que se le va a asignar a esa unidad de evaluación. Entonces, en el documento que tienen que subir al taller, la primera parte es extraer del plan de enseñanza una unidad de aprendizaje. La segunda parte es construir esta matriz de evaluación de esa unidad de aprendizaje. Y la tercera parte es precisar la ponderación o el puntaje que se le ha asignado a la unidad de aprendizaje. Y para ello deben construir en una tercera parte el documento que van a subir al taller, esta matriz de definición del número de ítems, los pesos para realizar la evaluación. Esta matriz deben ustedes explicar qué contenido se va a evaluar con la actividad de aprendizaje, repetir el instrumento de evaluación que se ha definido en el anterior, realizar la asignación del peso
sobre el 100% de la unidad de aprendizaje, indicar cuántos ítems, número de ítems, reactivos, preguntas va a tener su instrumento y el porcentaje que se le va a asignar, el peso sobre que se le va a asignar al instrumento de evaluación y a cada ítem. En eso consiste la actividad del taller. Una vez que ustedes suban su trabajo, su práctica al taller, vamos a experimentar una práctica sencilla de autoevaluación y coevaluación. Es decir, vas a evaluar tu propio trabajo y vas a poder evaluar el trabajo de algún compañero. Cualquier duda no deben o comentario, por favor escriban en el foro de consulta al docente y estamos prestos para colaborar en aquello que sea necesario. Muchas gracias.